Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Caído el ministro de Hacienda, amanecemos con nuevo ministro, se llama Diego Guevara, un economista, 39 años, que se define como heterodoxo, que es la cabeza de un grupo de académicos desde la Universidad Nacional que está en desacuerdo con el manejo económico tradicional en Colombia, con eso que la izquierda llama el neoliberalismo. Un hombre muy a la izquierda en materia económica, el presidente Petro, en un larguísimo trino, más de 2.700 palabras, 6 o 7 hojas, en Word, habla de la posibilidad de un default colombiano que se le ha convertido en el tema de la deuda externa, en una verdadera obsesión. Y se compara con Grecia, y se compara el presidente con el primer ministro griego de la época, que era Alexis Tsipras, que en el año 2015 asumió para enfrentar la mayor crisis económica. En ese momento, Grecia contó con el respaldo de la Unión Europea, el costo fue inmenso para la aprobación, hubo drásticas medidas de austeridad, y esa es la comparación que hace el presidente Petro en la bienvenida a su nuevo ministro de Hacienda. Tal vez la amenaza de que Colombia caiga en un default que sería gravísimo. Un default sería el incumplimiento de obligaciones financieras con la banca internacional. Nos llevaría, por supuesto, no solo a un dólar de 6.000 o 7.000 pesos, sino a una crisis económica como no hemos visto antes. Eso es lo que se está jugando con la caída del ministro Bonilla, que se cayó tal vez por diferentes razones, o porque se atrevió a denunciar al presidente de Ecopetrol y al hijo del presidente Gustavo Petro, a quienes pidió investigar en la Fiscalía, porque hay una sospecha de que ambos, Nicolás Alcocer y Ricardo Roa, estaban favoreciendo intereses privados. Eso dice la denuncia que acogió el saliente ministro Bonilla, o se cayó por el escándalo de corrupción, que ha cobrado ya 5 cabezas. La del ministro Bonilla es la más reciente, ya les vamos a contar. Esta es la gran noticia en Colombia. Se cayó también por cuenta del escándalo de corrupción Sandra Ortiz, que era consejera del presidente Petro, que despachaba en la Casa de Nariño. Se cayó Carlos Ramón González, el hombre más cercano, había sido de M19 como el presidente Petro, era director de inteligencia y había sido director del DAPRE. Se cayó Olmedo López, director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Se cayó Sneider Pinilla. Y esta mañana, para la historia, jueves 5 de diciembre, se cae el ministro de Hacienda, a quien el presidente Petro le pidió públicamente la renuncia, en un apoyo, la verdad, ambiguo. Este trino larguísimo, el mismo día en que habíamos revelado aquí en Blue Radio la denuncia sobre presuntas irregularidades en la central hidroeléctrica de Urra. El presidente Petro dice que la salida de su ministro de Hacienda fue analizada y pensada conjuntamente, que desde antier, cuando estuvieron en San Andrés, la venían hablando, y que lo mejor para las garantías de las finanzas públicas, para la seriedad de la economía, es que se defienda desde afuera, y seguramente tiene razón. El ministro Bonilla, pues, no estará al frente de la economía más. Al frente de la economía llega Diego Guevara, para que ustedes tengan en consideración ese nombre. Ya van 42 ministros en el gobierno del presidente Petro, que no completa todavía 2 años y medio. El presidente Petro le echa la culpa a una asesora que por un lado dice respetar, pero por el otro lado dice era infiltrada del uribismo. El presidente Petro le echa la culpa a las instituciones en Colombia. El presidente Petro le echa la culpa a los créditos internacionales y culpa, ahora muy ensañado, contra el presidente del Congreso, que dice, por alguna razón, dice el presidente Petro, Cepeda, Efraín Cepeda, conservador, lo quiere reemplazar. Pero también esta mañana el presidente Gustavo Petro la emprende otra vez, por enésima vez, contra Germán Vargas. De esas obsesiones nuevas del presidente Gustavo Petro, dice en un trino muy temprano que está poniendo esta mañana, que lo del Consejo Nacional Electoral fue una jugadita, que si Lorduy hubiera renunciado en serio, no hubieran puesto al frente del Consejo Electoral a un uribista como Hernán Prada. Y termina para decir que todo es una maroma judicial del señor Vargas Lleras. Bienvenidos, como se dan cuenta, amanecemos con un ambiente político totalmente enrarecido. Ya les vamos a contar de lo que significa esto para la economía, para la gobernabilidad,
para el manejo de la política en Colombia y especialmente para los proyectos, ahora que está terminando la legislatura y que están en juego algunos muy importantes, la ley de descentralización, por ejemplo, el sistema general de participaciones, o está en juego una reforma a la salud, o la reforma judicial, o la reforma pensional, o la reforma laboral que quisiera el gobierno. Cada vez menos posible de sacarlas, como la reforma tributaria. El presidente cada vez más atrincherado, más cazando enemigos, menos posible que salgan sus reformas. Bienvenidos, Historias para compartir con ustedes en este jueves 5 de diciembre. Hoy se están cumpliendo 14 años de la luz en Bello, en Antioquia, que en ese momento, si ustedes lo recuerdan, mató más de 82 personas. Hoy es el día de las fisioterapeutas. Gracias, felicitaciones a ellas. En segundo les hablaré también del nuevo choque diplomático entre Colombia y Venezuela. El presidente Maduro responde con cajas destempladas a una amenaza diciendo que va a cerrar la boca a todos aquellos que se metan en los asuntos internos, porque Colombia, con el presidente Petro, con el vicecanciller Rojas, dice que no reconocerá, que no asistirá al acto de posesión que quiere Maduro para el próximo mes de enero. Y les contaremos de la polémica en Antioquia por el nuevo impuesto que se está imponiendo allí, una tasa especial de seguridad y convivencia en el cobro de servicios públicos. Buscan recaudar más de 1 billón de pesos en los próximos 3 años para invertirlos en seguridad, una polémica inmensa allí en Antioquia. Amanecemos también con nuevo secretario general del Senado, amanecemos con nuevo presidente del Consejo Electoral sobre lo que trina el presidente Petro, y amanecemos con un presidente muy activo en su cuenta de Twitter. Está escribiendo trinos cada vez más largos el señor presidente. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto acompañarlos. Temperatura en Bogotá amaneció. Tiempo seco para estas próximas horas, pero vendrá un fin de semana con algunas lluvias. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. Así anunciaba el ahora exministro Ricardo Bonilla su renuncia a la jefatura del Ministerio de Hacienda, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara su dimisión a través de su cuenta de X a propósito del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía de San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. Desde Uruguay, el presidente Gustavo Petro habló sobre la renuncia de quien fuera su mano derecha en el manejo de las finanzas públicas del país. Yo creo en la inocencia del ministro de Hacienda. Sé que yo mismo denuncié ante ustedes y en el Congreso de la República la existencia de los cupos indicativos a parlamentarios en el año 2001 por centenares de personas y por centenares de miles de millones de pesos. La denuncia nunca prosperó porque el gobierno era de la oligarquía. Para evitar especulaciones en los mercados, el presidente Gustavo Petro designó al reemplazo de Ricardo Bonilla. Va a ser el doctor Guevara, viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa. Diego Alejandro Guevara será el segundo ministro más joven del gobierno del presidente Gustavo Petro, seguido por el ministro de Educación. Tiene 39 años y una amplia experiencia académica. La renuncia del ministro Bonilla desencadenó reacciones de los gremios y de los partidos políticos. Catherine Jubinao, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Bueno, la verdad sí sorprende mucho el trino que acabamos de ver del presidente pidiéndole la renuncia al ministro Bonilla porque lo estaba defendiendo con alma, vida y sombrero. El representante por el Polo Democrático, Jorge Alejandro Ocampo. Lamento mucho que sea en estos momentos, pero mejor resguardarlo. Ha sido víctima de muchos ataques, lo han querido vincular a 10.000 cosas. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Creo que se demoró, ha debido hacerlo hace mucho tiempo, pero la evidencia hoy es que esto es una cueva de ladrones. El cambio lo que está demostrando es que son más ladrones que nunca. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. Bueno, eso es del fuero presidencial, ahí no hay mucho más que agregar, sino que es el presidente de la República quien decide
qué colaboradores nombra y cuáles realmente les pide renuncia. Por su parte, hubo reacciones en el Frente Económico por la salida de Ricardo Bonilla. Así lo expresó el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El ministro Bonilla había demostrado responsabilidad fiscal. Teníamos algunas dudas ideológicas que son naturales por las diferencias políticas que tenemos, pero él había demostrado que había podido cumplir la regla fiscal, que Colombia había pagado sus deudas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Los ministros somos fusibles, entonces vendrá otro que seguirá en ese proceso y ahí estaremos todos prestos a continuar hasta que el presidente considere necesario. Y mientras se movía la dirección del Ministerio de Hacienda, la senadora conservadora Liliana Vitar estuvo rindiendo testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, también por su presunta participación en este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estuvo 5 horas, más tiempo del que han tomado sus compañeros congresistas. Entre tanto, hoy a las 2 de la tarde, ese mismo tribunal escuchará a la ex asesora del ministerio, María Alejandra Benavides. Luego de los señalamientos del ministro de Hacienda contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, frente a la hidroeléctrica de Urrá, el directivo de la petrolera respondió a la denuncia. El ministro Bonilla está haciendo el ejercicio que corresponde hacer a cualquier funcionario público ante anuncios o denuncios de eventuales o posibles conflictos o actos de corrupción. Él está procediendo de conformidad a la ley y eso hay que hacerlo. Además, la procuradora general Margarita Cabello ya está al tanto de la denuncia. Y ya tenemos abierta una investigación disciplinaria en ese sentido. Hablamos por indagación inicialmente y ahí miraremos, de acuerdo con lo que considere el delegado, si hay lugar o no a anexar. Este miércoles, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral eligió como presidente al magistrado Álvaro Hernán Prada del Partido Centro Democrático. Por eso el presidente Petro lo llamó mi perseguidor político uribista. Prada, junto con el magistrado liberal Benjamín Ortiz, fue quien lideró la investigación contra la campaña Petro Presidente. Esperemos que sea ese el acuerdo y el respeto de los partidos políticos, pero entenderemos también que algunos partidos quisieran desconocer ese acuerdo del año 2022 y tratar de limitar la participación de nuestra colectividad en el Consejo Nacional Electoral. Manifiesta explícitamente la aceptación del cargo de secretario general de esta corporación y tomará posesión de este ante la mesa directiva del Senado de la República una vez le sea aceptada la renuncia al cargo de secretario de la Comisión Segunda del Senado. Tras casi 12 años de permanencia de Gregorio El Hash como secretario general del Congreso y luego de su elección como procurador general de la Nación, el Senado de la República tiene un nuevo secretario general. Se trata de Diego González, actual secretario de la Comisión Segunda del Senado, quien fue elegido por la plenaria con 89 de 93 votos emitidos. A labor de los secretarios que por definición política tenemos que estar representados por un partido. Una vez somos elegidos, la principal función es dar garantías a todas las bancadas y eso es lo que voy a tratar de hacer en todo momento, estar apegado a la Constitución y a la ley y darle garantías a todos los sectores. Luego de las críticas de la ANDI, FENALCO, ANIF y Fedesarrollo, los datos revelados por el DANE tras 5 horas de debate, no hay acuerdo entre empresarios, gobierno y trabajadores sobre cuál fue la productividad este año en Colombia ni cuál es el dato que se va a usar para la negociación del salario mínimo. Habló la ministra del Trabajo, Lorena Ramírez. Las partes continuamos trabajando en esta gran comisión permanente, buscando el mejor acuerdo que beneficiará a la población trabajadora del país. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Recordemos que estas otras entidades hacen estimaciones y nosotros hacemos mediciones directas, que es la gran diferencia entre lo que hace un Instituto Nacional de Estadística como el DANE frente a lo que pueden hacer especialistas. Hay demasiada fila, muy poco personal de migración. Se mantiene la operación Tortuga de los oficiales de migración en el aeropuerto El Dorado. Ante las constantes quejas y las largas filas que hay en las salidas y llegadas internacionales del aeropuerto José María Córdoba Río Negro, Migración Colombia anunció el refuerzo de 10 funcionarios nuevos que estarán hasta el 10 de enero y que servirán para agilizar los procesos de más de 6.000 personas que diariamente hacen los controles migratorios en esta terminal aérea. Sin embargo, para hoy se esperan más problemas en esas entradas internacionales del aeropuerto de Medellín y de Bogotá porque no llegaron a ningún acuerdo los directivos de Migración Colombia y los sindicatos del orden nacional frente al déficit de personal que es de más del 70%. Hoy a las 2 de la tarde se volverán a reunir para llegar a un acuerdo. Desde Uruguay, el vicecanciller Jorge Rojas se refirió a la postura de Colombia sobre Venezuela. Insistió en que el gobierno colombiano no va a reconocer los resultados porque duda de la transparencia de estos. Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que
nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela. Y sin mencionar al presidente Gustavo Petro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un fuerte mensaje a quienes, según él, se meten en los asuntos internos de su país. Porque hay mucha gente por ahí en el mundo que trata de etiquetar a Venezuela, etiquetarla, como que tuvieron derecho a etiquetar a Venezuela o meterse en los asuntos internos. Nosotros nos metemos en los asuntos internos de otros países. Pero de otros lados ellos creen que pueden meterse en los asuntos internos. United Healthcare CEO Brian Thompson is dead after being shot in Midtown Manhattan. En Estados Unidos, Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, la división de seguros del gigante sanitario United Healthcare Group, una de las empresas más grandes y valiosas del mundo, fue asesinado en pleno centro de Manhattan. Recibió un disparo en el pecho y el asesino se dio a la fuga y no se han practicado detenciones por el momento. Se jugó la quinta fecha del cuadrangular B. Once Caldas derrotó 3-0 al América y lo eliminó. Junior, por su parte, le ganó 3-2 al Deportes Tolima, y con estos resultados, el grupo B lo lidera Once Caldas con 9 puntos, segundo el Junior de Barranquilla con 7 puntos y 0 en diferencia de gol, tercero el Tolima con 7 puntos menos 1 en diferencia de gol. El grupo lo cierra el América, es cuarto con 4 puntos. Estás escuchando Blue Radio.